Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Bendito sea el Señor. Ay, hermana, se volteó. Disculpe, hermano. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Cuando todos lo tengan, nos ponemos en pie para honrar al Señor. Amén. Dice la palabra que cuando Nehemías y Esdras estuvieron en la labor del templo, en la reconstrucción del templo, la ley fue leída y la gente se ponía de pie. Amén. Porque querían escuchar la ley de Dios. En el nombre de Jesucristo leemos. Tiene por título Profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, que estás presente en este lugar, bendecimos tu nombre, Señor. Dios, a ti sea la gloria para siempre, Dios. Y nos hemos reunido en esta preciosa hora, Señor, para ser edificados por tu palabra. Señor, que tu espíritu en esta hora corra, lleve tu palabra y sea glorificada. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, enséñanos. Padre, edifícanos. Padre, corrígenos conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Quería decirles algo a nivel introductorio, y es que este libro del profeta Daniel es un estudio bastante, pero bastante profundo. Amén. De pronto nos hemos dedicado a extraer las partes más sustanciales para conocimiento nuestro y entender el plan de Dios en los últimos tiempos. Todo lo que tenga que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos tiene que estar relacionado directamente con la escatología. Amén. De pronto muchos de nosotros hemos escuchado hablar de escatología. Decimos, bueno, pero ¿qué será eso? Algunos de pronto ya tenemos conocimiento profundo. Por lo general uno se encuentra con hermanos que son radicales en su forma de ser, no en la palabra. Y de pronto lanzan expresiones: bueno, ¿para qué voy a estudiar yo hermenéutica? ¿Para qué voy a ir yo a un instituto bíblico?
Hay gente que le gusta menoscabar la capacitación que Dios nos da. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo era enseñado por Gamaliel, instruido en todos los asuntos de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y mucha gente mira de pronto un estudio bíblico como algo anormal. Pero el mismo Dios provee los recursos para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y esos estudios tienen que estar con el fundamento bíblico. Amén. Entonces, todo lo que tenga que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos está relacionado con la escatología. Y la escatología es una derivación de la teología y se dedica precisamente a estudiar y a exponer a la luz pública de la iglesia lo que va a acontecer en el mundo. Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Mis hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque hay gente que estudia el libro de Apocalipsis independientemente y deja a los profetas a un lado, pero hay algo que usted y yo debemos tener en cuenta, y es que todo estudio escatológico tiene que estar relacionado con el Antiguo Testamento. Usted dirá, ¿por qué, mi hermano? Porque es que hay cristianos, incluso hay iglesias en estos tiempos que solamente se dedican a estudiar el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento dicen que no, que ya fueron cosas que pasaron, y es un grave error. La Biblia dice que toda la Escritura, toda, no dice alguna, es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjese, mi hermano, que todo estudio escatológico, como le decía inicialmente, tiene algún fundamento en el Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos, y hay tantos textos bíblicos y tantos contextos que nos dan luces en cuanto a la palabra profética de Dios. Si nosotros escogemos Génesis capítulo 3:15, ahí está la primera palabra profética de Dios para el mundo entero. ¿Cuántos lo sabían? Génesis 3:15. Hay una palabra tremenda profética allí. Vamos allí un momento. Damos la gloria al Señor. ¿Por qué tengo que partir de estos puntos y no introducirme inmediatamente en el libro de Daniel para que llevemos una relación del estudio profético que estamos haciendo? Igual de una completa relación. Génesis 3:15, vamos a leer desde el 14, pero la clave es el 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Profético. Aquí le está diciendo a Satanás: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Usted le pregunta a un maestro católico, ojo, porque ya en la iglesia católica hay gente que se prepara como maestro para refutar las enseñanzas cristianas evangélicas que nosotros damos. Dice que aquí está hablando de Satanás y María, pero eso es un grave error. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Si usted se lee el Antiguo Testamento, en algunos pasajes de los profetas, Israel es comparado con una mujer. Amén. En Apocalipsis dice: y la mujer salió volando. Amén. La compara como una mujer adúltera también. Y la mujer precisamente de la que el Señor está hablando aquí es del pueblo de Israel. ¿Quién dio a luz al Mesías? ¿De dónde proviene el Mesías? Del pueblo judío. Geográficamente, ¿dónde está ubicado el pueblo judío en este momento? En todo el centro de la tierra. Oiga, tremendo, ¿verdad? Geográficamente está ubicado en todo el centro de la tierra. Y si usted se da cuenta y lee cada uno de los pasajes bíblicos donde puede encontrar la furia de Satanás contra el pueblo judío, él siempre ha querido destruir al pueblo judío desde un comienzo. ¿Sabe por qué? Porque de allí vendía el Salvador del mundo. Amén. Por eso usted ve, mis hermanos, que hay muchos países que odian a Israel. Rusia odia a Israel.
Los palestinos odian a Israel. Y hay tantos países que se suman a este odio. Pero este odio no está movido por carne y sangre, sino por fuerzas espirituales. El príncipe de este mundo, como enseña la palabra en Efesios. Amén a su nombre. Por eso que usted ve que todo el mundo le tiene odio a Israel. Recordemos que hubo un gobernante de un país vecino que, según él, desde las entrañas de su alma maldecía al pueblo de Israel. Y sabe que de la entraña de su alma se pudrió y se murió. Bendito sea el nombre del Señor. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí no está reflejada María, es el pueblo judío que dio a luz al Mesías. Sigamos leyendo. Y entre tu simiente, ¿la simiente de quién? De Satanás. Voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Quién sería la simiente de la mujer? Jesucristo, el Mesías. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Gloria al nombre del Señor. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. Jesucristo te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mira el valor que tiene esta palabra profética. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es el golpe más certero para matar a una persona? Darle en la cabeza. Los francotiradores siempre, cuando van a asesinar a alguien, buscan darle en la cabeza. Es el punto perfecto para derribarlo y es un punto mortal. En cambio, cuando usted hiere a alguien en el tobillo, el calcañar significa el talón. No es un golpe certero ni mortal. Es algo pasajero y la persona se le pasa. Entonces, cuando Cristo resucitó después de 3 días, ¿sabe qué hizo él? Le dio un golpe certero a Satanás en la cabeza. Le hirió la cabeza totalmente. ¿De qué manera pudo herirlo Satanás a él? Llevándolo a la cruz del Calvario, pero él pensó de que se iba a quedar en la tumba por siempre. No pensó en darse la sorpresa de que el Mesías iba a resucitar. Amén. Y nos iba a dar a nosotros vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces aquí hay una relación con lo profético en este texto bíblico. Y si seguimos abordando el mismo libro de Génesis y nos remontamos al capítulo 49, Génesis capítulo 49, lo que no logremos tocar hoy o abordar hoy, el pastor dijo de que él definiría el otro día, porque este tema es largo. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 49 de Génesis, verso 16. Aquí hay una palabra profética escondida. Y fíjese que hay mucha gente que dice, no, el Antiguo Testamento es el viejo pacto. Vamos a ver que allí hay tantas cosas encerradas, mi hermano. Génesis capítulo 49, versículo 16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. En otra versión bíblica dice como cualquiera de las tribus de Israel, la Nueva Traducción Viviente. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Tremendo. Mira, hermano Reinaldo, ¿qué significará eso? Hay algo profético escondido. ¿Qué aconteció allí? Jacob o Israel, el padre de las 12 tribus, él iba a morir, pero iba a llamar a sus hijos e iba a profetizar sobre cada uno de ellos. Si usted se lee el capítulo 49 todo en casa, se da cuenta que a cada uno Jacob le profetizó. Pero cuando llegó a donde Dan, se llevó una sorpresa tremenda. Dijo, Dan será como serpiente al lado del camino. Pero si usted analiza el versículo 18, dice, tu salvación esperé, oh Jehová.
En otra versión bíblica dice, preferí tu salvación. ¿Qué significa eso? Que a Jacob le fue mostrado la perversidad que iba a venir de la tribu de Dan. ¿Sabe de qué se trata? De allí va a provenir el anticristo. Si usted se lee el capítulo 7 de Génesis, allí se habla de el sellamiento de las tribus. Capítulo 7 de Apocalipsis, perdón. Y mencionan a cada una de las tribus, pero Dan no se menciona allí. Si usted revisa cada tribu, no está Dan allí. Y por eso les decía ahorita de que muchos pasajes del Antiguo Testamento guardan una relación con lo profético y escatológico. Amén. Y en el desarrollo del estudio nos daremos cuenta o conoceremos un poco más de lo que le acabo de decir. Mis hermanos, las profecías de Daniel fueron dadas hace más de 2500 años. Recordemos que el pueblo judío fue llevado cautivo y Dios se lo anunció muchas veces. Amén. Recordemos que Dios siempre tenía una lucha con el pueblo judío, era que eran desobedientes. Nosotros tenemos esa tendencia a ser desobedientes también. Fue llevado cautivo. Y si nosotros vemos en el año 605, los babilonios los conquistaron a ellos. En el año 597 volvieron a conquistarlos nuevamente porque se los llevaba a cautiverio y nuevamente volvían otra vez. Pero hubo una época donde los babilonios, que fue en el año 586 antes de Cristo, destruyeron absolutamente todo y se los llevaron cautivos. Amén, mis hermanos. Se los llevaron cautivos. Destruyeron el templo de Jerusalén. Mire, para los judíos lo máximo era el templo de Salomón. Hasta el día de hoy usted se ve en las escenas de televisión, en YouTube, o en lugares donde de pronto le muestren a los judíos orando allí. Están las paredes del templo y ellos allí orando de una manera radical y metiendo papelitos con peticiones dentro de las rendijas porque ellos sabían que Dios les había anunciado que los oídos de él estarían atentos a la oración de ellos allí. Pero nosotros sabemos, por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, que en el lugar donde nosotros levantemos nuestras manos, doblemos nuestras rodillas o nos doblemos ante el Rey de Reyes, nuestra oración es escuchada. ¿Cuántos glorifican al nombre de Dios? Es lindo, mi hermano. Amén. En cualquier lugar donde invoquemos el nombre de Dios, con un corazón contrito y humillado, y está Dios. Ellos tienen necesariamente que ir al templo de Jerusalén o al templo de Salomón. Y los judíos que están dispersos, llámese Colombia, Brasil, Venezuela, cuando van a orar, levantan las manos en posición para donde está el templo, para donde está el templo. ¿Ustedes sabían eso? Si ellos están aquí en Barranquilla y Israel queda para allá, ellos oran con las manos levantadas hacia allá en esta posición, porque ellos creen que por eso serán escuchados. Mis hermanos, actualmente Israel no es reconocido como pueblo de Dios porque ellos perdieron ese derecho. Y les voy a seguir enseñando por la palabra que ahora mismo Dios ha quitado toda atención de ellos. ¿Cómo así, hermano Reinaldo? ¿Los ha abandonado? No. Alrededor de ellos están unas promesas salvaguardándolos, digamos así. Pero ahora mismo Dios no está ocupado con ellos, está ocupado con la iglesia. Que el evangelio se predique, que la iglesia avance. Amén. Que la iglesia se siga preparando, que la iglesia se siga santificando. Dios está interesado ahora en la iglesia. Cuando nosotros, cuando usted, mi hermano, cuando yo, cuando los que están hoy escuchándonos a través de la radio y la internet, seamos levantados con Cristo, entonces el Señor volverá nuevamente la mirada al pueblo judío. Y lo vamos a ir entendiendo a través del estudio. Él tiene la atención quitada ahora mismo de Israel. Y hubo una palabra contundente que ellos mismos declararon ante Poncio Pilato: crucifícalo, no su sangre sea sobre nosotros. Ahí públicamente perdieron el derecho como pueblo de Dios. Ahora Dios llamó a otros nación santa,
pueblo adquirido, nos está llamando a nosotros. Amén. Somos ramas injertadas en el olivo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Jeremías capítulo 9, versículo 11. Me disculpan cuando de pronto tengo una equivocación, así que se me quedaron las gafas olvidadas. Jeremías capítulo 9. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están aprendiendo? Jeremías capítulo 9, versículo 11 al 12 dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego, en el capítulo 25 de ese mismo libro, Jeremías 25, 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mira, hermano, le digo algo con la autoridad de la palabra: lo que Dios dice, lo cumple. Cuando Dios le dice a alguien te vas a morir, se va a morir, mi hermano. Amén. Cuando Dios le dice a alguien detente, la persona tiene que detenerse. Y hay un gran problema cuando hay desobediencia. Entonces viene la disciplina del Señor. Israel no atendía la voz de Dios. Como que se emocionaban por un momento y después se olvidaban. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hay una iglesia en un municipio del Magdalena. No voy a mencionar el municipio como tal. De pronto me hizo acordar a lo que el Señor dice aquí en Jeremías. A ellos les estaba diciendo: los voy a esparcir, voy a dejar esta ciudad en ruina, y Dios lo cumplió. Un municipio en el Magdalena, una iglesia grande, pastor, donde la gente metida con Dios ayunaban, se veían grandes cosas, gente sanada. Me cuentan que cuando la gente llegaba cautiva a la puerta de la iglesia, eso se revolcaba ahí. Sucedía como cuando Boston Central comenzó. Y allí en esa congregación había una mujer a quien Dios usaba con dones de profecía. Con don de profecía. Pero hay un momento en que el pueblo endurece su corazón y dice: no, eso no es de Dios. Fulano estará loco, fulana estará loca. Y nosotros atentamos contra Dios cuando nos referimos de esa manera. La misma Biblia nos enseña que nosotros no debemos juzgar al profeta, pero sí la profecía. Juzgar la profecía si está acorde a la palabra. La profecía puede ser juzgada por la palabra. No juzgar al profeta: no, el hermano está loco. No, el hermano no está buscando de Dios. No, es la profecía la que hay que juzgar. ¿Qué tanto peso tiene por las escrituras? Y había una varona con don de profecía. Resulta que la cabeza o el líder que estaba al frente de la iglesia andaba mal con Dios. Y la varona siempre profetizaba. Y algunos le tenían las profecías por ciertas, pero tenía una particularidad. Yo respeto eso, porque hay moveres de Dios que no entendemos, pero hay cosas que debemos respetar. Yo siempre admiro algo que la Biblia dice en el apóstol Pedro, si no estoy mal. Dice acerca del operar del Espíritu. Es una palabra específica. Dice: en la multiforme gracia. Multiforme. Dios se puede mover de muchas maneras. Usted encuentra de pronto cuando están coordinando un servicio en alguna iglesia: Señor, hoy muévete en profecía. Señor, hoy muévete en profecía. Quieres obligar a Dios a moverse en profecía, pero si Dios no quiere. Pero qué lindo decir: Señor, haz como tú quieras en este lugar. Aquí hay libertad para adorarte. Haz como tú quieras. Amén. La varona, cuando iba a profetizar, salía corriendo y se acostaba de medio lado frente al púlpito. Hacía como el profeta Ezequiel cuando se le murió la esposa. Y el Señor le decía: acuéstate no sé cuántos días de un lado y no sé cuántos días del otro. ¿Cuántos han leído ese pasaje?
Y ella se acostaba delante y profetizaba. Cualquiera de nosotros llegaba de pronto con esa mentalidad: esa señora está loca, ay, esto no es de Dios. Hay cosas que hay que respetar, hermano. Y ese día dio una profecía contundente y le habló al liderazgo. El pastor estaba mal. Y la profecía que me cuentan que Dios dice: si no te arrepientes, enviaré juicio sobre este lugar y ni el nombre de este lugar quedará. El pastor la llamó y le dijo: venga, eso es una maldición lo que usted acaba de lanzarle a la iglesia. A usted le habló fue el diablo. Tremendo, hace acordar cuando le decían a Jesús: tú echas demonios por Belcebú, atribuyéndole esa obra al mismo diablo. Bueno, mis hermanos, resulta que al cabo de 3 meses no hubo arrepentimiento. A la varona la colocaron en disciplina. Se metió una tremenda pandilla en ese lugar, que eso amenazaron a pastores, amenazaron a muchos cristianos en la iglesia y los mandaron a desocupar, y hasta el día de hoy no existe ni el nombre de la iglesia. Muchos tuvieron que acudir a otro lugar. Es que cuando Dios habla lo cumple, mi hermano. No creyeron a la palabra que Dios dio a través de esa varona, pero Dios cumplió. Dios cumple. Cuando Dios nos da una palabra a través de alguien que sea de testimonio, que esté entregado a Dios, recibámosla y vayamos al altar: Señor, tú me hablaste, y Dios nos dará convencimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 29, verso 10 de Jeremías. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ellos fueron llevados cautivos por 3ª vez. Pero sabe que, mi hermano, en algún lugar, en alguna iglesia, siempre tiene que haber gente consagrada, gente que le gusta estar de rodillas, gente que le gusta estar ayunando, gente que en su casa, cuando los líderes o el pastor no lo están viendo, en su casa se levanta a la 1, a las 2 de la mañana a orar, a abrir la Biblia. Resulta que de los cautivos que se llevaron, habían jóvenes con esa línea. Daniel y los jóvenes que se llevaron para allá, se llevaron unos jóvenes judíos entendidos en toda palabra y en toda ciencia. Y la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Amén. Se presentaba delante de Dios, estaba enamorado de Dios. Él sabía qué significaba Dios para él. Amén. Y estos jóvenes fueron puestos en lugares estratégicos, porque cuando el cristiano está en comunión con Dios, Dios lo pone en lugares estratégicos con un propósito. En el lugar de trabajo donde puede usted estar en este momento, Dios lo puso allí de pronto, quizá para que con su testimonio le predique a los que están a su alrededor. ¿A cuántos de ustedes de pronto, o de los que me escuchan por la radio, no le habrán dicho: oye, ¿sabes qué? A mí me gusta tu forma de ser? Porque es que el comportamiento predica también. Usted nota algo, que cuando algún cristiano se equivoca, que hacen lo del mundo, dicen: ve, ¿y eso que es cristiano? Porque es que ellos esperan ver algo diferente en cada uno de nosotros. Ellos esperan ver algo parecido de Jesús en nosotros. Amén. Y Daniel estaba allá. Se fueron cautivos. Pero ¿sabe qué le preocupaba a Daniel? Señor, ¿cuál va a ser la suerte de mi pueblo? ¿Qué va a pasar con mi pueblo, Señor? Y dice la Biblia que él se dedicaba a repasar las profecías de su consiervo Jeremías. Vamos al capítulo 9 de Daniel. Se dedicaba a repasar las profecías de Jeremías. Capítulo 9. Dice, 9 de Daniel, mis hermanos: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde están los que les acabo de leer ahorita? Cuando le dicen 70 años estarán cautivos y después los sacaré de aquí.
Jeremías, sí, claro. Donde les acabé de leer ahorita. Él estaba meditando a ver qué tal iba el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero buscaba el rostro de Dios con el fin de obtener una respuesta más allá. Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Y Dios le respondió a Daniel, porque Daniel estaba entregado a Dios. Ojo, que estas profecías tienen que ver, les hago claridad de una vez, estas profecías tienen que ver en torno al pueblo judío. Mi hermano Reinaldo, ¿y por qué usted está enseñándonos eso hoy? Porque la iglesia debe conocer esto, lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero en sí estas palabras conciernen al pueblo judío. Y cuando el Señor habla de 70 semanas, ese es un reloj profético para el pueblo judío. Y cuando profundicemos de eso, ahora mismo ese reloj profético está detenido en la semana 69. Está quieto ahí. Reloj profético detenido ahí. ¿Qué está pasando? Dios está mirando cómo corre la predicación del evangelio alrededor del mundo entero. Amén a su nombre. Cuando nosotros seamos levantados con Cristo Jesús, entonces ese reloj profético nuevamente se activará. Y van a suceder una cantidad de cosas que la veremos en el transcurso de la enseñanza. A su nombre. Cuando Daniel recibió esto de las 70 semanas, tenía ya alrededor como de 82 a 90 años. Sí, porque fueron 70 años de cautiverio. Y cuando ya él recibe esto, ya no era un joven, ya tenía alrededor de 82 a 90 años. Pero Dios respondió porque se iba cumpliendo el tiempo de la cautividad en que ellos estaban. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que debemos apreciar, y es que hay unos acontecimientos que el libro de Daniel trata. Habla de la muerte del Mesías, habla del arrebatamiento de la iglesia, pero desde otra óptica. Habla de las resurrecciones, pero enfoca más que todo en el fin de los tiempos, la manifestación del anticristo. Habla bastante de esto, pero también habla de qué forma va a ser esto. Y a nosotros nos interesa conocer esto. Hermanos, procuremos caminar obedientemente con Dios para no quedarnos. Porque usted sabe lo que son 20, 15, 17 años en el evangelio para luego quedarnos y sufrir persecución con el anticristo. Esto es tremendo. Mira, ayer estaba leyendo una noticia, tengo varias páginas agregadas al Facebook, e informaban de que el estado de Irán se declaró enemigo abierto de los cristianos, y que convocaban a gente que a nivel mundial que formaran parte de su ejército y de su doctrina para que sigan combatiendo a los cristianos. Amén. El enemigo está trabajando de manera acelerada porque él sabe que le queda poco tiempo. Está trabajando de manera acelerada. Ya por enseñanzas del pastor acá y de otros hermanos, nosotros vemos que se habla mucho del homosexualismo. Ya hay gente ocupando cargos aquí en Colombia. Y no se extrañe cuando aquí las leyes nos prohíban predicar en contra del homosexualismo. Ayer leía otra noticia de una alcaldesa en Texas que prohibía que se hablara en contra del homosexualismo y lesbianismo porque ella es lesbiana, y la presentaban besándose con otra mujer. Y lo más triste, mis hermanos, ministros entre comillas allí orando, ministros de Dios evangélicos, orando por esa varona. Señor, síguela bendiciéndola, Dios mío, sigue bendiciéndola, sigue dirigiéndola. ¿Cómo puede Dios dirigir a alguien que esté pisoteando su palabra? Amén a su nombre. A su nombre. Entonces, ¿qué pasa? De que de esta manera la plataforma del anticristo está siendo preparada. ¿De qué se está hablando en el Vaticano ahora mismo? Ya están aceptando e impartiendo normas de respeto y de acogida al homosexualismo dentro del mismo Vaticano. Mis hermanos, la Biblia no se equivoca. La carta del apóstol Pedro nos enseña, la segunda, si no estoy mal, dice que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos la palabra profética más segura de los tiempos, y esa se está cumpliendo.
Porque hay gente que predica y predica y predica, pero a veces sus predicaciones están totalmente apartadas de la verdad. Y precisamente el Vaticano, en el libro Apocalipsis, a la altura del capítulo 19, cuando habla del falso profeta, se está refiriendo al Vaticano, que es quien le está preparando el camino al anticristo. Está preparándole la plataforma al anticristo. Amén. Por eso debemos procurar de cuidar nuestra salvación. Se están levantando muchas doctrinas en estos tiempos diciendo que la salvación no se pierde. Y gente que conoció un día de la verdad, como le dijo Jesucristo a sus discípulos, salieron de nosotros, o el apóstol Juan, ¿verdad? Juan, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. En cuanto a la doctrina. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces, ahorita le decía de que los judíos públicamente perdieron el derecho de llamarse como pueblo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Negaron al Mesías públicamente. Y desde allí Dios dijo: ah, sí, negaron a quien yo les envié para salvarlos. Bueno, ahora será predicado este evangelio a los gentiles. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A Él le plació que nosotros fuéramos salvos. Entonces digo: bueno, los voy a dejar quietos. Ahora este evangelio va para adelante, porque hay almas que salvar. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 11, verso 7. Romanos capítulo 11, verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezaderos y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y después el verso 11 dice: la salvación de los gentiles. O sea, ellos que deberían ser las ramas deberían estar directamente pegadas al árbol, pero nosotros tuvimos que ser injertados a causa del endurecimiento del corazón de ellos. Cuando los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, ellos todavía siguen esperando al Mesías. Por eso van a ser engañados por el anticristo. Ellos siguen esperando al Mesías. Amén. Y últimamente se está hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén, porque eso se tiene que cumplir. Van a ser engañados, están esperando al Mesías. Ya se está hablando de que están buscando a los que son provenientes de la tribu de Leví, para que hagan oficios de sacerdocio, así como en el Antiguo Testamento, para ofrecer sacrificios, porque nuevamente el templo va a ser reconstruido. Recuerden que el templo de Salomón, que construyeron para adorar a Dios, fue totalmente destruido. ¿Dónde fue construido el templo de Salomón? En el monte de Moriah, precisamente donde Abraham fue probado. Allí construyeron el templo de Salomón.
Pero el templo fue destruido. En sí el templo no existe como en aquellos tiempos, solamente las paredes, ruinas. Pero él volverá a ser construido nuevamente. Tendrán la aprobación del anticristo o del Mesías que ellos esperaban. Y cuando vayamos ahondando el tema vamos a descubrir otras cosas. Pero van a ser engañados. No hay nada más que la obstinación de corazón. Amén. Hermanos, recordemos que hay dos cosas rotundas que Dios aborrece totalmente, que le roban la gloria a Él. Una, la idolatría. Dos, la hechicería. Y precisamente ellos, cuando desobedecían a Dios, se iban a los ídolos, adoraban a los Baales. ¿No se dan cuenta que Salomón, después de ver la esplendidez de Dios, terminó yéndose tras los dioses paganos? Amén. Hay dos cosas rotundamente que Dios aborrece, y es la idolatría y la hechicería, porque ambas le roban la gloria a Él. Usted ha leído alguna vez en la carta a los Corintios que dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, ¿a quiénes los sacrifican? A los demonios. O sea que cuando usted iba a la imagen de la Virgen del Carmen y se le postraba, usted estaba postrado delante de los demonios. Cuando iba cargando de pronto a San Martín de Porras en el hombro, a los demonios estaba cargando, porque así lo enseña Corintios. Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Entonces, cuando la persona se hace acreedor a los ídolos, ya le está quitando la gloria a Dios. Dios no está por allí. Por eso esa falsa doctrina romana que enseña de que los santos o los hombres que vivieron en conducta recta según ellos son intercesores nuestros delante de Dios. Amén. Eso no puede ser, mi hermano, porque ese es robarle la gloria al mismo Cristo, que fue quien pagó el precio por nosotros. Amén. Y la hechicería. Pastores, hay cristianos que luego gustaron de la gloria de Dios y un día se aparta y vuelve nuevamente a los brujos. Todavía hay cristianos leyendo el horóscopo, y eso es una práctica ocultista. Las personas dedicadas a escribir el horóscopo están dedicadas a la adivinación, a la cuestión de la astrología. Y todavía hay cristianos, ahí voy a ver para ver qué me habla el horóscopo hoy. Antes por el Facebook eso abundaba bastante, que era como un trébol. Y otra, y que la galletica era algo que cuando lo abrían tenían que una supuesta palabra para ellos, pero eso era adivinación. Y muchos cristianos caían en eso. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, que salía como una hojita de un trébol. Y otra decir que la galletita de la respuesta, algo así. Y la cantidad de gente que habría consultado, eso era ocultismo. Ocultismo, mi hermano. En el barrio de Las Nieves, una varona tenía años de estar en el evangelio. Me gustó algo que decía la pastora esta mañana, de que en este lugar se prepara con cimiento, no se levantan columnas, sino, decía la pastora esta mañana, sino se preparaba primero el cimiento. Y eso está bien, porque hoy en las iglesias dicen, fulano es líder, cogen a dedos, tú eres líder, ves allá, vete para allá, sin saber en realidad en qué está fundamentado la persona. Y todavía tiene su confianza puesta en arenas movedizas. Una varona en el barrio de Las Nieves tenía años de estar congregándose, y cualquier día se le presentó un problema y se apartó. Y ahí cualquiera, porque cuando el diablo ve que está fuera de la cobertura de Dios, él viene te llega como cuando le llegó a Eva allá en el huerto del Edén. Oye, ¿con qué tienes problemas? Pero por allá hay un Señor que sabe. Y la oferta parece como que tentadora, ¿verdad? Eso le pasó a la varona. Tenía problemas y vino alguien, se le acercó y le dijo, hay alguien que sabe y te puede decir muchas cosas. Ese brujo lo mataron. Era un brujo popular ahí en Las Nieves. Lo mataron, como que quedó mal con un trabajo. ¿Quién sabe qué pasó? Llegaron unos sicarios, pam, en pleno oficina o cuarto donde él hacía sus cosas, lo mataron. Cuando la varona llega a consultarle, él estaba el brujo sentado. Cuando el brujo la ve venir, la queda viendo y le dice, tú fuiste cristiana, ¿verdad? Y dice usted, sí, porque usted sabe, porque hay algo como una paloma que salió de tu pecho. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma, la paloma es símbolo del Espíritu.
De tu pecho salió como una paloma. Tremendo. Gente que después que gustaron la gloria de Dios nuevamente vuelven atrás. Y toda práctica idolátrica u ocultista le roban la gloria a Dios. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Sigamos avanzando. Mis hermanos, Dios aceptó la construcción del templo de Salomón, pero le advirtió a Israel que si desobedecían, el templo se convertiría en ruina y las personas serían esparcidas. Vamos a Crónicas, segunda de Crónicas. Recuerde que estamos repasando, no estamos fuera del tema, estamos repasando algunos textos y algunos puntos estratégicos para llegar al tema principal. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 19. Mas si ustedes se volvieren y dejaren mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y le adoraren, yo les arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Eso es lo que es el templo de Salomón hoy, ruinas. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Damos la gloria al Señor. El Señor está en este lugar, amén. Deuteronomio capítulo 28, verso 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de día y de noche, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese de mañana? Por medio de tu corazón con que estarás amedrantado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí serás vendido a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Hermanos, los judíos negaron rotundamente a Jesús. El templo hace muchos años fue derribado. ¿Dónde están los judíos? Cantidades de judíos en este momento esparcidos. Hay en Colombia, aquí en Barranquilla hay bastante, Ecuador, en Venezuela, están esparcidos. Aquí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Pero hay una palabra también que promete de que ellos van a volver nuevamente allá. Mire, ellos tienen la obligación, los que están esparcidos, los que están de pronto residiendo aquí en Barranquilla, tienen la obligación que cuando el niño tiene 3 o 4 años, obligatoriamente la mamá tiene que llevárselo para allá para que lo instruyan en la ley. ¿Ustedes sabían eso? O sea que de pronto cuando el niño esté de la edad de la nena que está ahí, 3 años, tienen que llevárselo para ser instruidos en la Torah. Pero hay una promesa en la cual todos volverán un día, porque tiene que ver con el cumplimiento de los últimos tiempos. Amén a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Una de las cosas que presenta Daniel es el anticristo. Daniel lo presenta desde el punto de vista histórico.
Pablo lo describe desde el punto de vista espiritual. Y Juan, el discípulo amado de Jesús, lo presenta como un rey. Amén. Dentro de todas las cosas que habla Daniel en sus profecías, está haciendo relevancia al anticristo. Entonces, estos tres personajes, Daniel, Pablo y Juan, lo describen de diferentes maneras. Y todo estudio apocalíptico tiene que partir con las 70 semanas de Daniel. Yo he estado en lugares donde a mí me gusta prepararme mucho en las cosas de Dios. No lo digo por vanagloria, porque la Biblia dice que la palabra es inspirada, ¿verdad?, para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Y de pronto escucho a gente que enseña esto y deja la profecía de Daniel a un lado. Cuando usted inicie el estudio del libro de Apocalipsis, no puede desconocer esta parte de la profecía, porque de aquí dependen muchas cosas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En Daniel capítulo 2, verso 28 al 45, hablan de una imagen. No vamos a entrar a leerlo porque después nos demoramos más. Usted en casa medita en ello. Hablan de una imagen. Daniel describiendo desde el punto de vista histórico. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la imagen se dan unas características. Hablan del oro, que simbolizaba al imperio babilónico. El imperio babilónico fue un imperio con gran esplendor, con gran pomposidad. Eso fue alrededor del año 606 al 438. De las características que se da de la imagen, hablan acerca de la plata, que simboliza al imperio medio persa, que va del año 538 al 336. El bronce simboliza a Grecia, que dominó sobre la tierra durante los años 336 al 323. Y el hierro caracterizó al imperio de Roma. Paralelamente existió con Grecia. Hermano, ¿por qué usted habla de imperio? Porque es que hay un imperio que permanece, y es el imperio de Roma. Roma está siendo el falso profeta que le está preparando el camino al anticristo. Amén. Y ahí mismo, leyendo esos pasajes, hablan de cuatro bestias, ¿verdad? Y las bestias tienen las mismas características de los cuatro imperios. Hablan de león con alas de águila, pero tienen las mismas características refiriéndose a los mismos imperios: al babilónico, al medo persa, al griego y al de Roma. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. La bestia espantosa que habla Daniel en el capítulo 7, como ahora estamos hablando de las cuatro bestias, mencioné someramente lo que eran los cuatro imperios, pero se mencionan cuatro bestias que tienen las mismas características de los imperios. Habla de la bestia, capítulo 7. Gloria al Señor. Capítulo 7, versículo 7 dice: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras holladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre,
y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Últimamente Europa está jugando un papel importante en la conformación de los países que apoyarán al anticristo. Estos 10 cuernos se refieren a 10 países aliados. Y ese cuerno pequeño que sale ahí es el mismo anticristo. ¿Sí entendieron lo que acabamos de leer? Habla primero de 10 cuernos, ¿verdad? Y dice un cuerno pequeño que sale después. O sea, es el personaje que está siendo apoyado por los 10 países aliados. Bendito sea el nombre de Jesús. Los 10 cuernos de la bestia significan que justo antes de la aparición del anticristo saldrán 10 naciones, 3 de las cuales serán liquidadas por el anticristo. Vamos a Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién va a hacer esa guerra? El anticristo. Porque cuando él esté reinando, voy a adelantarme un poquito a los acontecimientos. Dice que habrán 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Voy a adelantarme un poquito, todavía no he desmenuzado lo de las 70 semanas. ¿Qué pasa? De que ahí van a entender los judíos que el hombre, el Mesías que ellos estaban esperando, no era, que ya había venido. Y este hombre va a hacer una cantidad de cosas. Se va a sentar en el templo que va a ser reconstruido como si fuera Dios. Y nosotros sabemos que los sacrificios que el pueblo judío ofrecía al Dios Todopoderoso eran corderos. Y precisamente cuando el templo se reconstruya nuevamente, se van a volver a esos sacrificios. Se van a ver los mismos sacerdotes que operaban, los oficios de los sacerdotes que operaban en el Antiguo Testamento según la ley. Pero después va a venir lo que llaman la abominación desoladora, que habla Mateo en el capítulo 24, Evangelio según San Mateo. La abominación desoladora. ¿En qué consiste la abominación desoladora? Ha habido muchas especulaciones acerca de esto. En que naturalmente lo que se sacrificaba en el altar a Dios eran corderos. ¿Sabe qué va a hacer el anticristo? Va a mandar a que se sacrifiquen cerdos en lugar de corderos. Y los cerdos son abominación para los judíos. Y lo otro es que va a mandar a levantar una estatua para que se le rinda culto, cosa que los judíos aborrecen, porque ellos reconocen a Dios como el único Dios. En eso consiste la abominación desoladora. No tiene otro significado. Ellos se van a dar cuenta cuando ya vean que están ofreciendo cerdos sobre el altar, dirán: no, esto no era lo que nosotros estábamos esperando. Unos se dirán: verdaderamente el Mesías había venido. Entonces en ese momento muchos van entonces a convertirse, porque el evangelio va a seguir siendo predicado. Mis hermanos, por eso le decía ahorita y reitero, hay que cuidar la salvación, porque quedarse en el gobierno del anticristo, ya el Espíritu Santo no va a estar para ayudarnos, porque Él va a ser levantado. Él es el que detiene la manifestación del anticristo y nosotros la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo se ha quitado, aquellos que se queden, no vamos a decir que nosotros, porque nosotros aspiramos a irnos con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Vámonos con el Señor. Aleluya. Amén. Aquellos que se queden tendrán que pagar con su propia vida. Y lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Tendrán que pagar con su propia vida. Ustedes recuerdan aquel pasaje cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, ¿y de este qué? Hablándole de Juan. Y el Señor le dijo en otras palabras para que me entiendan: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué les importa a ustedes? En otras palabras para que me entiendan. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, entonces ¿qué? ¿O qué les importa a ustedes? Pero ¿sabe qué? Que eso fue algo profético de parte de Jesús. Porque ciertamente Juan vio la venida de Jesús. Hermano, ¿cómo? Cuando le fue revelada el Apocalipsis, amén. Recordemos que Juan, por el testimonio del evangelio, fue llevado ¿a dónde? A la isla de Patmos.
una isla totalmente desierta donde no había vegetación. Cuando he dado las clases de Apocalipsis a fondo, yo conservo una fotografía, incluso en Google la pueden buscar. Cueva donde se refugió el apóstol Juan todavía existe, no ha desaparecido. Amén. Allí se refugió Juan y allí vio la venida de Cristo. Allí le fue revelado todo. O sea, se cumplió lo que Cristo dijo. Ajá, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué les importa a ustedes? Amén. Porque Él iba a ver la venida de Cristo, pero en revelaciones. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. 70 semanas, Daniel, están destinadas para tu pueblo, para tu ciudad, para la santa ciudad. Le dijo el Señor a Daniel, 70 semanas, semanas de año. Si usted multiplica 70 por 7, ¿cuánto le da? 490 años, ¿verdad? Mire el sentido en el que Dios está hablando. Vamos a repasar nuevamente Daniel. Ahora sí vamos a partir esta parte del versículo de referencia. Capítulo 9 de Daniel, verso 20. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Rebeldía. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se está hablando de 7 semanas y de 62 semanas. Total 69, ¿verdad? Si usted multiplica 69 por 7, ¿cuánto le da? 483 años, ¿verdad? Entonces, la orden de reconstrucción del templo, cuando Nehemías inició esta labor, ¿se acuerdan de Nehemías? Vamos a buscar el pasaje. Santo es el Señor. Bendito es Jesús. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. ¿Se dan cuenta? Entonces Artajerjes da la orden de que se reconstruya el templo en el año 450. Escuchen, no se me distraigan. 450 antes de Cristo. Las 7 semanas y las 62 semanas dan ¿cuánto? 483 años. Entonces la orden fue dada en el 450. Hasta el 483, ¿cuánto falta? 33. Le sumamos la edad de Cristo. Por eso dice hasta el Mesías príncipe, la edad de Cristo. 450 más 33, 483 años. Hasta 490 años, ¿cuánto hace falta? 7 años. Es la semana que está haciendo falta. O sea que el reloj profético está detenido en la semana 69. ¿Entendieron lo que les expliqué? O les vuelvo a repetir.
Bueno, ¿sí entendió? Bueno, le dice el Señor a Daniel, 70 semanas están destinadas para poner fin a la predicación, perdón, a la prevaricación. Entonces, como son semanas de año, 70 semanas, la Biblia dice en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces 70 semanas por 7 le da 490 años. ¿Está entendiendo? 70 semanas lo multiplicamos por 7, porque dice 70 semanas, pero semanas de año. 70 por 7 da 490. ¿Cómo? Por 7. 70 por 7, 490. Semanas de año. Pues 70, vamos a leerlo. Correcto. Entonces, 70 por 7. Está 490 años. La orden por Artajerjes para restaurar está en 450. Entonces, como estamos hablando inicialmente de 483 años, nos faltarían 33, le sumamos la edad de Cristo. ¿Están comprendiendo? Sí, seguro. No me importa repetir nuevamente, la idea es que usted comprenda lo que quiere decir Daniel aquí. Amén. Entonces son 483 años hasta que se le quitó la vida al Mesías. Así lo dice la profecía. Entonces hasta 490, ¿cuántos años hacen falta? 7 años. Que son los que no se han cumplido, están detenidos ahí. El reloj profético de Dios para el pueblo judío está detenido en la semana ¿qué? 69. 69 por 7, ¿cuánto da? 483. Amén, ¿estamos claros? ¿Seguro? ¿Seguro? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Sigamos leyendo, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez la iglesia, nosotros seamos levantados, entonces ese reloj profético será nuevamente activado. Cuando usted y yo salgamos de aquí y nos encontremos con el Mesías, el reloj profético volverá a activarse nuevamente. Entonces aparece ese personaje. Va a ser un personaje, no va a ser un personaje ni con cacho ni con rabo. Va a ser un hombre normal, un Uribe con una elocuencia tremenda, un hombre que todo el mundo lo va a admirar. Oh, que no estoy diciendo que es Uribe. Y no sabemos que Uribe tiene una elocuencia para hablar. Bueno, el anticristo va a ser un hombre reconocido, va a tener una elocuencia y un conocimiento impresionante. Pero ojo, para él poder ser acepto o aceptado por los judíos, tiene que ser de descendencia judía. Acuérdense que les hablé de la tribu de Dan. Cuando Jacob dijo, oh Dios mío, tu salvación esperé. Tiene que ser judío. Amén. Porque ellos no van a aceptar como Mesías a alguien que no sea de su pueblo. No lo van a aceptar. Y ese personaje va a aparecer con una elocuencia tremenda. Mira, a través de los tiempos, la iglesia evangélica se emociona. Ay, fulano parece que va a ser el anticristo. El rey Felipe de España, el que se acabó de instalar ahora, parece que va a ser el anticristo. Muchos como que nos impresionamos cuando ponen algo en el Facebook o en las noticias cristianas. Pero realmente va a ser un hombre con un conocimiento impresionante. Va a traer propuestas y va a saber manejar el poder político, económico y religioso. De tal manera que la religión va a ser una sola. La moneda va a ser una sola. Y la política mundialmente va a ser una sola. Hermano, hay algo impresionante. Hay algo impresionante que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Y es que cuando a Juan le fue dada la revelación, no existía ni lo que se llama una calculadora, ni un chip de celular existía. Oye, ya Juan estaba viendo la tecnología del futuro. Cuando está hablando de la marca de la bestia, ya Juan estaba viendo tecnología del futuro. Y la palabra ha sido tan
tan cumplida textualmente, mis hermanos, que eso de lo que Juan habló de la marca, oiga, ya están haciendo pruebas de muestra con ellos en muchos lugares. Ese sistema GPS que tienen los celulares, eso va a ser algo que el anticristo va a usar para ubicarlo a usted. No voy a mencionar a nadie aquí. Se quedó Pancracio, que era cristiano. Se quedó Pancracio, era cristiano, para no mencionar el nombre de alguien aquí. Resulta que Pancracio, en su historial, porque sabemos que la tecnología, el libro de Daniel cuando está cerrando dice que la ciencia aumentará. Pues usted ve que la tecnología, mis hermanos, ha aumentado impresionantemente. Amén. Entonces, ¿qué pasa? De que todo el historial nuestro está en manos de los estados, está en manos de la tecnología. Pancracio Pérez era cristiano, se congregaba en encuentro con Dios. Búsquenlo. De pronto Pancracio tiene celular y por GPS lo buscan. Porque el anticristo va a imponer la marca. Amén. Va a imponer esa marca. Mire, nosotros, usted no lo puede ver en mí, ni yo lo puedo ver en usted, pero el diablo, el reino de las tinieblas, sabe el sello que está puesto en su frente. En la carta a los Efesios enseña que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y el diablo imita siempre las cosas de Dios. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está Él, el anticristo y el falso profeta. Él siempre imita las cosas de Dios. Entonces él también se va a inventar un sello para sellar a los suyos. Mis hermanos, y donde ubiquen a Pancracio Pérez, si no paga con su vida, bendito sea el nombre de Jesús, puede ser sellado con el sello de la bestia. Damos la gloria al Señor, amén. Ahorita le decía que será un decidido y elocuente orador. Vamos a Daniel capítulo 7. Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Pastor Fernando, estamos bien de tiempo. Lo que no alcancemos a abordar hoy lo vemos en la próxima. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 7 de Daniel, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Un hombre elocuente. Oh, verdaderamente este hombre tiene algo diferente. Este es el Mesías. Por eso es que ellos van a ser engañados. Este es el Mesías. Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bendito sea el nombre de Jesús. Va a impresionar con su poder elocuente. Otra característica: perseguidor y vencedor de los santos del pueblo hebreo. Bueno, ahorita lo vimos en Daniel 7:21. Y Apocalipsis 13:17 dice: salió otro ángel del templo que está, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Todavía hay gente que dice que nosotros estamos locos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Movistar lanzó una campaña por primera vez? No, Movistar no, Celumóvil. ¿Se acuerdan que con Celcaribe salió Celumóvil? Y en grandes pasacalles, en grandes vallas, colocaban a una persona con un chi aquí. De una u otra manera el enemigo va preparando el subconsciente de la humanidad.
O sea, para que la gente vea eso con toda normalidad. Ah, no, eso no es así, eso no es malo. ¿Quién dijo eso? Él va preparando, él es astuto, él va preparando el subconsciente. Por eso es que la iglesia tiene que mantenerse despierta a los moveres del enemigo. Nosotros tenemos que discernir en todo tiempo, mi hermano. Si de pronto nosotros somos cristianos que no oramos, que no buscamos el rostro de Dios, nosotros no vamos a discernir cuando el enemigo está operando o cuando el enemigo se está metiendo en el territorio de nosotros. Es imposible discernir si no estamos en la comunión con Dios. A su nombre. A su nombre. Se enfurecerá contra el pacto santo y entrará en contacto con los apóstatas. Daniel 11:28. Bendito sea el Señor. Daniel 11:28. Si alguien lo tiene, puede ponerse en pie y leerlo. Gloria a Jesús. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta? Ahora, la Biblia da otra declaración. En el capítulo 11, verso 37, ¿qué dice, hermana? Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Del Dios de sus padres, ¿se dan cuenta que tienen que ser de descendencia judía? Del Dios de sus padres no hará caso. Y da otra característica, va a ser un homosexual. Dice que no hará caso del amor de las mujeres. Ya vamos entendiendo el por qué se habla mucho acá en la iglesia y muchos mensajes de la plataforma del homosexualismo, o sea, de lo que se está hablando ahora, que en los gobiernos que están prohibiendo en muchos lugares hablar en contra de esto. Pues precisamente están preparando la plataforma. Va a ser un homosexual. Dice que no hará caso del amor de las mujeres, no gustará de las mujeres. Amén. Otra característica del hombre inicuo que se manifestará ante el mundo entero. Gloria al nombre de Jesús. Él contaminará el templo, suspenderá el sacrificio diario y pondrá la abominación desoladora del ídolo. Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Quitarán el continuo sacrificio, de lo que hablábamos ahorita. Amén, para que pueda entrar la abominación desoladora. Y de eso habla el Evangelio de Mateo capítulo 24. Amén. Otra obra que este hombre hará y de lo cual el pueblo judío se dará cuenta de que no era lo que ellos estaban esperando. Con lisonjas atraerá a los ateos. Asimismo, Daniel capítulo 11, verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay un movimiento comunista que está creciendo a nivel mundial tremendamente. Sabemos que el comunismo niega la existencia de Dios. Hermano, usted ve cuando pasa algo, alguna noticia en el Heraldo, que la publican por el Face, lo que tiene el Heraldo agregado al Face, y tiene que ver de pronto con algo de asuntos espirituales, y de pronto el hermano comenta, no, esto a Dios no le agrada. Enseguida comienza a caer la gente, que Dios ni que nada, y comienzan con vulgaridades. ¿Sabes por qué? Porque el ateísmo está creciendo en gran manera, y esto es una característica, porque la gente llegará hasta el punto de blasfemar contra Dios. En España, y el pastor Fernando puede dar testimonio de ello, porque los varones que están allá le han comentado al respecto. En España blasfeman de Dios tremendamente. ¿Pero a qué se debe esto? A tanta corrupción e inmoralidad que se ha visto en el Vaticano. La gente blasfema de Dios. Hablan de otra manera
que hacen sus necesidades encima de Dios, con otras palabras. El ateísmo está creciendo. Había algo que hablaba la pastora esta mañana en el consejo, y es algo muy cierto, lo que dice Mateo capítulo 24, verso 12. Dice que a causa de la maldad, el amor en muchos se enfriará. Nadie tendrá respeto por Dios. Amén. Nadie tendrá temor de Dios. Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. Se elevará por encima de todos los dioses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se va a creer Dios? Amén. Él se va a creer Dios. Y hay tantas características y tantas cosas por tratar. Vamos a dejarla hasta aquí para en otra oportunidad que el pastor programe y sigamos estudiando el tema. Amén. ¿Cuántos han entendido hasta acá? No hay inquietud al respecto. No tenga pena porque estamos como especie de un seminario. Hasta el 483 fue cuando le quitaron la vida al Mesías. Hasta ahí quedaron las semanas cumplidas. O sea, las 69 semanas como tal, que equivalen a los 483 años. Las 7 semanas restantes son las que no se han activado todavía hasta que la iglesia sea levantada. ¿Me entiendes? Hermano Reinaldo, cuando usted dijo 450, era el año, o sea, 450 antes de Cristo, el año en que fue reconstruido, ¿cierto? Antes de Cristo, sí, fue dada la orden por Artajerjes en el 450. Y los 33 fue añadiéndole la edad de Cristo para 483 años. Por eso dice hasta el Mesías príncipe, dice la profecía.